Vamos a comenzar este día martes una nueva serie que se va a titular La verdad sobre la teología reformada. A principios de este año dimos una enseñanza que se trataba o que se titulaba conservador, liberal o herejía, donde veíamos a grandes rasgos qué enseña la teología reformada y cómo defenderla, cómo decir si nosotros somos conservadores, si somos liberales, si somos herejes, en el peor de los casos. Entonces nos basamos en que la fe reformada mantiene o reconoce confesiones doctrinales, lo que llamamos credos, de incluso la iglesia primitiva, como el credo apostólico. Hablábamos de que ese credo apostólico se usaba en el momento del bautismo. A la persona que se estaba bautizando se le preguntaba si creía en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo a grandes rasgos, ¿no? Eso es lo que dice el credo apostólico. También el credo niceno, que es donde se establece el credo, también el credo niceno, que es muy conocido como el credo apostólico también. Y así a lo largo de la historia de la iglesia se han dado varios concilios y nosotros como reformados reconocemos hasta el sexto. Ya el séptimo es donde se aprobó la veneración a imágenes. Ya eso ya era muestra de la corrupción que había en la iglesia de ese entonces. Pero a pesar de eso, la iglesia o el Espíritu de Dios que permanecía en la iglesia y siempre ha estado allí, daba muestra de que había un remanente que quería conservar la sana doctrina, y muchos de esos 6 concilios que se dieron era para defender justamente la doctrina cristológica, es decir, la doctrina de Cristo. Por tanto, nosotros como reformadores reconocemos hasta el sexto concilio, que creo que es el segundo o tercero de Constantinopla, donde se defendió a capa y espada la teología de Cristo, bien sea su divinidad, bien sea su humanidad, su divinidad conjunta, porque eso siempre ha sido una controversia a lo largo de la iglesia. Y con eso queríamos comprobar de que nuestra teología no viene de un vacío, o sea, no somos unos paracaidistas, como diríamos en criollo. O sea, nuestra teología se puede remontar y rastrear mucho antes. Incluso en la iglesia primitiva, algunos cristianos de esa iglesia manejaban conceptos como los que nosotros tenemos hoy en día. No al 100%, porque eso es anacronismo, ¿no? O sea, yo no creía en todo lo que nosotros creemos hoy en día, porque la teología es un proceso que va en formación. O sea, es como la Biblia. Nosotros no tuvimos la Biblia de la noche a la mañana. Eso fue un proceso que duró 1500 años. Nada más de la escritura. Y después, bueno, los cristianos primitivos, justamente haciendo uso de ese texto que dice Pablo a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, empezaron a decir cuáles son los libros que debían estar en el Nuevo Testamento y cuáles no. Entonces, la teología, como la Biblia, es un proceso que tomó su tiempo. O sea, eso no vino de la noche a la mañana. Pero se pueden encontrar conceptos que los cristianos primitivos tenían muy parecidos a los nuestros. Entonces, podemos rastrear nuestra teología reformada incluso a los tiempos de la iglesia primitiva. Y no digamos el apóstol Pablo, ¿no? Que es un gran defensor de la gracia, el apóstol a los gentiles, a nosotros los gentiles. Entonces, a grandes rasgos, lo que dijimos en esta clase es que nosotros somos conservadores, porque el concepto de conservador no tiene que ver con uso y costumbre, sino con sana doctrina en cuanto a lo que dicta la Biblia sobre las prácticas cristianas. O sea, ¿qué creemos nosotros acerca de Dios? ¿Qué creemos acerca de las Escrituras? ¿Qué creemos acerca de Cristo? ¿Qué creemos acerca de la santidad? Eso es lo que define si una iglesia tiene sana doctrina o no. No los usos de costumbre. Ojo, no es que sea malo, pero la doctrina no se basa en usos y costumbre, se basa en lo que dicen las Escrituras. Porque ¿de qué me vale a mí ser una persona que me vista de traje y corbata, pero mi carácter en Cristo no está siendo moldeado? La sana doctrina moldea el carácter del creyente. Hay alguien que en la iglesia legalista siempre se tocan esos puntos, ¿no? Que son bastante levantarroncha, diríamos nosotros. Y uno termina así, cuando uno analiza esos casos, uno encuentra que muchos de esos que son rajatabla terminan cayendo en pecado, o sea, terminan cayendo en lo mismo que ellos juzgan. Entonces uno se dice, ¿dónde está la sana doctrina que tenía? A veces eso es puro apariencia. Entonces, hoy vamos a desarrollar esa serie
que la vamos a llamar la verdad sobre la teología reformada. Y hoy veremos una enseñanza que se titula Teología buena, práctica buena. Teología mala, práctica mala. Teología buena, práctica buena. Teología mala, práctica mala. Porque la doctrina cristiana no solamente se cree, sino que también se practica. Y eso que se lleva a la vida cristiana práctica va a resultar de acuerdo a nuestras creencias. O sea, nosotros, como dice por ahí, uno es lo que comen. Bueno, uno como cristiano es lo que es enseñado. No hay de otra. No hay de otra. Entonces vámonos a la segunda carta de Timoteo, o a segunda carta a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a desarrollar o a comenzar nuestra enseñanza el día de hoy. Capítulo 2, versículo 15. Cuando sean las 6 me avisan, por favor, para ir cerrando. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que procure con diligencia presentarse ante Dios como aprobado, como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra que vemos ahí en este capítulo, en este versículo, perdón, usa o usar, es una palabra que significa trazar, así como cuando se trazan líneas, y para hacerlo rectamente hay que ayudarse con una regla. Y justamente hay un concepto en la teología reformada que se llama la regula fidei, o la regla de fe. Es lo que nos dice cómo debemos trazar la doctrina. Entonces, esa palabra usa significa hacer un corte derecho. Es decir, de una manera figurativa significa dividir. Significa también exponer correctamente el mensaje divino. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que usa bien la palabra de verdad, le está diciendo que hace un corte derecho, que hace una división correcta del mensaje divino, es decir, poner lo correcto de lo incorrecto, la verdad sobre el error y el error. Entonces eso es lo que significa la palabra usar, o sea, trazar líneas. En este caso, exponer el mensaje del evangelio. El diccionario Vine, que es un diccionario explicativo de palabras en hebreo y griego, dice de esta palabra que se halla en 2 Timoteo 2:15, que usa bien, que traza bien, maneja acertadamente la palabra de verdad, el significado, y el significado que tiene es que pasó de la idea de cortar o dividir, que es el concepto que le acabamos de decir, al sentido más general de tratar rectamente una cosa. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, traza rectamente la palabra de verdad. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo más adelante o anteriormente a eso, en la primera carta, capítulo 4, versículo 15? Él le dice que haciendo bien estas cosas, te salvarás tú y los que te oyeren. Pero ese sentido de salvar no es solamente de salvación, de la condenación, sino también de una vida cristiana fructífera y bendecida. También se refiere a eso. Mira, en otras palabras, lo que se dice desde este lugar hacia allá, en cualquier templo evangélico, en cualquier púlpito, para hablar solamente del mundo cristiano, afecta a la congregación de una manera positiva o negativa. Y Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, porque lo que se dice desde aquí, eso es algo que quizá todo el mundo no lo recuerde, pero siempre hay alguien que se va a acordar. Y eso que escuchó, como se lo escuchó al pastor, que confía en lo que le dice, que lo que le enseña, lo va a hacer así. Entonces ahí Pablo le dice a Timoteo, cuídate de trazar bien la palabra de verdad. ¿Cuántos testimonios hemos oído de cosas que se han dicho desde este lugar, desde los púlpitos, y han resultado en perjuicio de los creyentes? Muchas cosas, como también se han dicho muchas cosas buenas.
Entonces, lo que significa aquí no es la separación de unos pasajes de las Escrituras de otros, sino de la enseñanza de la Escritura de una manera precisa. En otras palabras, es poner en su contexto las Escrituras. Eso es lo que significa usar bien la palabra de verdad. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos un ejemplo de lo que no es trazar bien la palabra de verdad. Ojo, un ejemplo de lo que no es, o sea, lo contrario de lo que Pablo dice a Timoteo, es lo que vamos a ver ahora. Este es un texto que es muy citado cuando se trata de estudiar, bien sea en el mundo académico, bien sea teología. A ver si la pastora lo recuerda, que se utiliza mucho. Dice, no, la mucha letra mata. Segunda Corintios 3:6, vamos a buscarlo allí, vamos a leerlo. Segunda Corintios 3:6. Ese es un texto que, leyéndolo en su contexto, no dice lo que justamente esgrime, ¿no? Dice, el versículo que utilizan es el 6, que dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ellos agarran esta última parte, ¿no? Que la letra mata, para referirse a no estudiar, bien sea académicamente o aún la teología. Normalmente quienes utilizan este texto con ese sentido son uno de dos cosas: o son unos ignorantes o son unos manipuladores. De ahí no salen. Y en cualquiera de los dos casos es lamentable. Porque si son unos ignorantes, vuelvo y repito, lo que se diga de este lugar va a afectar de una manera positiva o negativamente a la iglesia. Y si son unos manipuladores, son obreros fraudulentos, están engañando al rebaño. Ahora vamos a leer ese pasaje desde el versículo 1 al 18. Es decir, todo el capítulo 3. Y a medida que vayamos leyendo, vayan pensando en su mente que si habla algo acerca de estudiar o no estudiar. Dice, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes para con nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista del rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque lo que aún fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pregunta, ¿en algún momento se mencionó algo parecido
a estudiar o no, en lo que leemos en ese pasaje. ¿Hay alguna relación, alguna semejanza, algún indicio, algo que diga, mira, aquí dice que sí? ¿Ah? ¿Sí consiguieron algo? Bueno, este texto es usado para decir que está mal estudiar, tanto a nivel académico como en lo teológico. Pero ya vemos que si leyendo el pasaje en su contexto habla de tal cosa o apoya esa idea, una vez leído nos damos cuenta que para nada dice tal cosa. Eso es un ejemplo de lo que Pablo le hizo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad que no se aplica. Y así, incluso en el siglo XXI yo he escuchado de hermanos que le han dicho así los pastores, en pleno siglo XXI. O sea, todavía no han dejado eso, o sea, no se han puesto a estudiar seriamente las escrituras y a pensar, razonar que si ciertamente Cristo viene, nosotros debemos vivir como si Él va a venir ya mismo, pero planificar nuestra vida como si fuese a tardar. Supe el caso de una hermana que ella, cuando la UNEF abrió la matrícula, por allá por el año 2006, ella estudió un TCU y el pastor de la iglesia donde ella estaba le decía que por qué estudiaba si ya Cristo venía. Ella más o menos se graduó en el año 2010-2011. Pregunta, ¿qué año es? Si esta hermana se hubiese puesto a hacerle caso al pastor, ¿será que el pastor va a trabajar para mantenerla a ella? Porque eso es lo que no dice. ¿Eh? Ahora, la palabra letra que aparece en este texto quiere decir o significa escrito, es decir, carta, nota, epístola, libro, entre otros. Y la letra, esto es los mandamientos escritos de la palabra de Dios en contraste con la operación interna del Espíritu Santo en el nuevo pacto, porque Pablo dice aquí que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Cuando habla de la letra se refiere al Antiguo Testamento, a la ley, porque la ley, con sus 10 mandamientos, así condenaba al hombre porque lo mostraba como es, pecador y culpable, pero no lo redimía. Pablo le dice en Romanos capítulo 7, si no me equivoco, dice que la ley era débil para justificar al hombre, porque la ley no justificaba, la ley solamente te decía, eres pecador y estás condenado. Esa era la letra que mataba. Pero ahora, en este nuevo pacto, en este nuevo ministerio de esta dispensación, tenemos un ministerio que es del Espíritu, que es el que da vida. Esa es la diferencia entre la letra y el Espíritu que vivifica, entre la letra que mata y el Espíritu que vivifica. A eso se refería el apóstol Pablo. Pero no usando ese significado, ¿cuánto daño se ha hecho a la iglesia de Cristo? En ese sentido. ¿Cuánto daño se ha hecho? Mucho. Entonces, pero este pasaje tiene un primo hermano. No es el único. Ese está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, donde la parte final de ese versículo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces dice, no, el conocimiento envanece, o sea, lo hincha a la persona. Se siente la gran cosa, como decimos nosotros en Venezuela. Ese es el primo hermano de este pasaje de 2 Corintios 3:6. Ahora, esa palabra envanece significa soplar, así como cuando se sopla un globo para que inflarlo. Más o menos esa idea. Significa también hacerse orgulloso o altanero. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Que había en la iglesia de los Corintios, como en muchas ciudades del Imperio Romano, estaban los templos religiosos y muy cercanos a los templos estaban los mercados donde se vendía la comida. Y la comida de animales, en este caso del ganado o cualquier otro animal que se consumiera en ese lugar, cuando era sacrificada, era ofrecida a esos dioses. Y eso traía problemas en la conciencia de los hermanos, porque decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Comemos o no comemos? En el versículo 4, le dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es en este mundo, sino que hay un solo Dios. Pero él dice que a pesar de que hay muchos hermanos que saben que un ídolo nada es, con esa libertad de conciencia que tenían para consumir esos alimentos sacrificados a los ídolos,
los hermanos que eran débiles se veían entorpecidos, se veían, digamos, como lo diríamos cuando alguien hace algo que no lo hace con mala intención, pero termina afectando al otro, pues. Por esa debilidad de conciencia, y por eso es que Pablo dice que el conocimiento envanece, o sea, el conocimiento de que yo sé que un ídolo nada es, pero que el amor me debe llevar a mí a considerar a mi hermano débil que se siente ofendido porque yo consuma comida sacrificada a los ídolos. Hoy en día esa realidad es distinta, ya no hay ese problema con la comida, pero sin embargo hay cosas que son parte de la libertad cristiana, que no son necesariamente pecados. Ojo, hay cosas en nuestra libertad cristiana que no son pecados, pero que para otras personas les puede resultar ofensivo. O sea, para otros cristianos, sobre todo. Y entonces ahí donde entra el amor, que es sacrificial, y bueno, por amor a mi hermano que es débil, yo me privo de ciertas cosas que no necesariamente son malas, pero que a él sí le afectan en su crecimiento, en su vida espiritual. Los que predicamos el Evangelio estamos constantemente en el ojo del colectivo. O sea, estamos siempre bajo el escrutinio. Entonces, es allí donde debemos conducirnos. Por eso los pastores, dice la Biblia, que deben ser irreprensibles, porque tienen muchos ojos viéndolo. Entonces, bueno. ¿Hasta aquí todo claro? Ok. Entonces, hincharse significa, de una manera metafórica, en el Nuevo Testamento, en un sentido de orgullo, de envanecerse. Como le decía en el versículo 4 de 1 Corintios 8, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ok. Fíjense, por ejemplo, tradicionalmente en América Latina los cristianos no beben. Tradicionalmente. En algunos países europeos sí lo hacen. De hecho, Lutero tenía una cervecería. Algo que a nosotros es un escándalo. Pero eso en Alemania lo ven como algo normal. Pues. Tenía una cervecería. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿será que podemos beber vino? Si leemos bien el Nuevo Testamento, no hay una prohibición de beber vino. La prohibición explícita es emborracharse. Sin embargo, cuando hermanos que vienen de contextos donde antes de llegar a Cristo tenían problemas con el alcohol, no es recomendable decirle eso. No es recomendable, o sea, no es. Entonces, hay que a veces tener mucho a decir las cosas con pinzas, aunque la Biblia no lo prohíbe abiertamente, o sea, no hay un mandamiento que diga no bebas vino. Sin embargo, uno tiene que ser consciente de que hay hermanos entre nosotros que tuvieron problemas con el alcohol antes de venir a Cristo y que un sorbo de vino los puede volver a hacer caer en el vicio del que han sido libertados. Pero no hay ninguna prohibición. De hecho, yo le decía a mi esposa, una de las cosas que tanto he hablado con ella, ¿no? Que, o sea, ni en lo personal de mi conciencia no me acuso, pero yo no lo voy a comprar en una licorería. Yo lo compro en un supermercado. Bueno, en diciembre tuvimos, de hecho no lo he comprado hasta el día de hoy, no lo he comprado, pero porque si uno siempre tiene sus gastos y sus prioridades, o sea, esas cosas que pasan a segundo plano. En diciembre que estuvimos en Santa Teresa, fuimos al supermercado en Traqui y pasamos ahí donde están los licores. Yo le decía, mire, la botella de vino vale $10. Pero no, o sea, mi conciencia a mí no me acusa de no beber vino, pero yo no lo compraría jamás en una licorería, le digo yo a ella, porque hay hermanos nuestros que se sentirían ofendidos. Y es ahí donde entra el texto, el conocimiento emanece, pero el amor edifica. Entonces, por amor a la iglesia, yo no hago tropezar a mis hermanos, porque siempre hay alguien que lo va a ver a uno, y más si es de una iglesia donde nosotros salimos que nos van a acusar de cualquier cosa. Pero la libertad cristiana, que es bíblica, un concepto bíblico que está en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8 que acabamos de leer, es un concepto bíblico. O sea, uno puede hacer cosas que la Biblia no necesariamente las prohíbe, pero uno tiene que hacer el balance si va a edificar al colectivo. Allí es donde entra el amor cristiano. A los que han tenido problemas en el alcohol, yo les diría, como dice el Proverbio 23, 31 al 33, que dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente,
mas al fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. O sea, solo el producto del alcohol. O sea, una persona que en Cristo tuvo problemas de alcoholismo no debe ni siquiera mirar. Porque la mirada empieza, y como dice mi esposa, se ríe conmigo. O sea, me llama la atención y le provoca exactamente. Y puede terminar haciendo, como dice un pastor de la radio, terminando cantando rancheras y boleros. O sea, haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo. Entonces, el trazar bien la palabra de verdad en la iglesia libra de cometer errores que no necesariamente son pecados, pero que tienen consecuencias irreparables. Una persona que no sabe, no controla sus impulsos al beber, puede terminar matando a otro. Y estaba bebido, pero terminó matando a alguien. O terminó lleno a alguien. ¿Ah? Sí. Entonces, a la hora del consumo de bebidas alcohólicas como el vino, y estoy hablando del vino nada más, no estoy hablando de más nada. La Biblia no lo prohíbe, pero no es recomendable por lo que acabamos de decir. ¿Puede decir, hermano Madeline? No, le iba a hacer referencia que muchas personas que trabajan con medicamentos naturales, como los homeópatas, ellos hacen un proceso con algunas hierbas o con algunas flores, que es su proceso para extraer el nutriente de la flor, que puede servir para un medicamento, es que lo traen a base de licor, mojan ciertas flores una cierta cantidad en licor, y de esa manera es que ellos sacan esa sustancia para mandarnos un medicamento. Inconscientemente, como obvio, no sabemos, ignoramos, desconocemos, somos inocentes de que estas personas trabajan con ese método para extraer esa sustancia, consumimos inconscientemente un pequeño grado de alcohol en algunas medicinas. Incluso se recomienda a veces que este tipo de medicina nosotros a veces estamos por dárselas a nuestros hijos, y no se recomienda por lo mismo, porque como siempre va a tener un pequeño grado de alcohol, una pequeña cantidad de alcohol, entonces el alcohol produce un efecto secundario en los niños, en los jóvenes. Entonces, uno dice que los niños no jóvenes, los adultos también, cuando usted dice que se consume en exceso. Sí, es que todo el exceso es lo que prohíbe la escritura. O sea, de hecho, Pablo dice a los Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien se llena el espíritu. Claro, el pasaje no se centra en el vino, sino en el efecto. Así como una persona de tanto beber vino se emborracha y pierde el control, Pablo le dice, bueno, sean llenos del espíritu, que no sea su vida, su yo quien los controle, sino el espíritu. Ese es el mensaje que él le está dando allí. O sea, porque el alcohol controla a la persona. Entonces, bueno, así como una persona se emborracha, ustedes sean llenos del espíritu, que el espíritu los controle. Entonces, fíjate lo que le acabamos de decir. ¿Pastor iba a decir algo? ¿Iba a decir algo? Fíjese, lo que le decía, el trazar bien la palabra de verdad en la iglesia libra de cometer errores que no necesariamente son pecados, pero que tienen consecuencias irreparables. Voy a poner un ejemplo, y eso es público y notorio. Se lo pueden conseguir en muchos videos en las redes sociales. De hecho, yo puse en mi estado uno ayer. Hubo un predicador muy famoso en el siglo XX, incluso parte de este siglo, lo que va. Él murió recién en el 2013. No sé si algunos conocerán el nombre. Muy conocido él. Ya murió. Bueno, él predicaba mucho acerca del rapto. Y su mensaje era el rapto. O sea, él vivía, comía, bebía y dormía en el rapto. De hecho, hay testimonio de gente que trabajó con él que dice que se acostaban a las 2 de la mañana y ya a las 4 lo estaba llamando a orar otra vez. O sea, pues se acababan de acostar y ya la estaba llamando otra vez a orar porque decía que el diablo les iba a ganar la batalla. Parte justamente de lo que es una mala teología. En un evento en los años 80, porque él mencionaba mucho el año 1988, que no dijo que Cristo venía en ese año, pero él hacía mucho énfasis allí. Entonces uno, como dice el refrán, 2 más 2 son 4. Entonces él estaba lanzando una fecha, no lo dijo del todo, pero dio indicios. En los años 80, en un evento con los jóvenes, creo que fue en Puerto Rico, él decía
Él le dijo palabras textuales: la juventud que está aquí sepa que no tienen tiempo de envejecer, porque creía que Cristo venía a la vuelta de la esquina. Así tal cual, eso está en video, eso no es inteligencia artificial, eso está grabado de los videos de la época, así tal cual. Dijo: la juventud sepa que no tiene tiempo de llegar a viejo. Eso fue en los 80. Esos que él les habló ahorita, si están vivos todos, tienen entre 40 y 50 años, algunos 50, porque han pasado más de 30 años de ese evento. Pregunta: ¿llegaron a viejos, sí o no? Yo vi mucho de Lili Ávila y tuve muchas campañas cuando vino de la escuela, pero no se perdió la campaña de Lili Ávila. Pero ¿qué provocó ese mensaje que él le dijo a esos jóvenes? Que muchos no se planificaron su vida, que dejaran de estudiar. Yo recuerdo que a principios de este siglo, cuando alguien se iba a casar, en el liceo de Manantial de Vida, donde yo me bauticé, se casaron, el tiempo que estuve allí, se casaron 3 parejas. Y uno veía en el ambiente como que se estaba juzgando a los hermanos mal porque se estaban casando. Porque decían, venía a la mente mucho el pasaje de Jesús cuando habló de su segunda venida, que sería como en los días de Noé, que se casaron y se daban en casamiento, entre muchas cosas que hacían. Entonces, eso se veía como extraño, ¿no? Que se están casando y es como la señal de que Cristo está pronto a venir. Y eso fue, el primero fue en el 99, el segundo fue en el 2000 y el tercero en el 2001. Estaba ahí como presionando a ella para que se casaran y cumplieran bien. Y mensajes como... Y mensajes como estos, de vivir como que Cristo ya viene, primero generan miedo. Las personas no vienen a Cristo porque amor a Cristo, vienen por miedo a la condenación del infierno. Eso no es presentar bien el mensaje del Evangelio. Uno debe presentar el Evangelio de arrepentimiento y que Dios sea quien haga la obra. Pero jamás utilicemos el miedo para llamar a las personas a Cristo, porque eso no es la forma correcta. Las personas van a venir a Cristo por amor a Cristo, a pesar de. O sea, predicar de esa manera no, es una mala práctica. Entonces, ese tipo de mensaje de ese tiempo frustró la vida de muchos jóvenes que quizás estaban empezando a ingresar a la universidad, a hacer una vida. Algunos le hicieron, pero aparatosamente. ¿Pudo haber sido mejor? Sí. Pero ese tipo de mensaje dañó muchas vidas. Vuelvo y repito, lo que se dice de este lugar para allá afecta a las personas, positiva o negativamente. Pero no pasa desapercibido. No pasa desapercibido. Mi madre siempre nos decía eso, que no teníamos que ver por qué estudiar tanto, que Cristo ya venía, que pronto estaba a la puerta, que no debíamos estudiar. Incluso muchos de nosotros en el estudio, algunos llegaron hasta ciertos lados. Los más osados, yo siempre, los más osados fueron los que salieron de ese yugo. En cuanto a los estudios, pero no nos detuvimos en cuanto a eso, en ese crecimiento natural y humano, que por todo nos dejó. Y al final del tiempo le dio la razón. Eso es lo más trágico, que al final del tiempo le da la razón cuando uno no tenía la manera de expresarse a viva voz, ¿no? Fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:16, justamente de eso. Aquí Pablo le está diciendo desde el versículo 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la lectura, la exhortación, la enseñanza, de no descuidar su don. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿A qué se refiere con salvar a él mismo y a los que se oyeren, y a los que lo oyeren? Aparte de ser salvado de la condenación, es librar o proteger de una manera literal o figurativa. Significa también hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. Si nosotros
hacemos lo que hicieron muchos predicadores, porque no nada más fue él fue solamente como que la punta de lanza. Pero muchos pastores, evangelistas siguieron con la misma tónica porque lo decía él. Si nosotros seguimos predicamos un mensaje así, no estamos salvando a los que nos oyen, estamos haciéndoles daño. Se dan cuenta que el ser conservador o liberal no tiene que ver con uso y costumbre. Va mucho más allá de eso, por supuesto. Es importante porque la Biblia dice que debemos vestirnos con castidad, pudor y modestia, pero no lo es todo. Solamente una pequeñísima parte de ser cristiano. Dice el diccionario Bain acerca de la palabra salvar, se utiliza como la liberación material y temporal de los peligros, sufrimientos, etc. ¿Cuántos sufrimientos no se puede librar un cristiano que decide salir adelante? Muchos. Ten cuidado con lo que predica, dice Pablo Timoteo, porque haciendo esto salvarás a los que te oyeres. Lo vas a librar de muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Fíjese, del ejemplo anterior, podemos concluir que una mala teología conduce a una mala praxis o práctica en la vida cristiana. Por el contrario, una buena teología conduce a una buena práctica en la vida cristiana. En los años 90 o a finales de los años 90, ¿no? Que yo estaba jovencito en el Evangelio. Yo veía en la iglesia pentecostal, sobre todo, yo veía que cuando había un hermano profesional, es decir, que debía estudiar en la universidad, eso era como algo raro. Uy, el hermano es profesor de liceo, una hermana que de las 3 parejas que se casaron en Manantial de Vida, era profesora de liceo, o sea, estaba estudiando en el pedagógico en ese momento. O fulano de tal es ingeniero, el que nos visitó, fulano de tal es ingeniero. Era raro, pero normalmente yo me puse a sacar una estadística que normalmente esos cristianos que eran profesionales, no eran pentecostales, sino de otras denominaciones. Ese era el denominador común. No eran pentecostales, sino que eran de otras denominaciones, eran bautistas. Más que todo llegué a conocer fue bautistas. Inclusive, hermano, venimos en muchas iglesias que cuando las personas estudiamos, nos preparamos, estamos en esa línea, muchos hermanos que por esa razón sus padres o esas prédicas los llevaron a no prepararse, entonces discriminan a los demás porque lo han hecho, porque lo hicieron, porque se modean, porque crees que saben más que los demás. O sea, ellos mismos, como sus padres los llevaron a eso, esa doctrina los llevaron a eso, entonces ellos mismos se sienten discriminados y ven a la persona preparada de esa manera, la ven así como, ay, sí. Sí. Un envanecido, un orgulloso. Claro, me ha pasado muchísimo en muchos lugares. Sí, bueno, fíjese como hemos dicho, que una mala teología produce una mala práctica. Por el contrario, una buena teología produce una buena práctica. Fíjense, hay algo que se dice mucho acerca de los países donde la reforma protestante logró triunfar. Hablamos del norte de Europa, Alemania, por supuesto. Hablamos de Noruega, de Dinamarca, creo que de Finlandia, de Suecia y de Inglaterra, Estados Unidos y la parte de Suiza, en Ginebra, donde estuvo Juan Calvino. Fíjense, hay muchos datos que se pueden dar de por qué países como Estados Unidos están diferentes a América Latina. Hay un doctor que yo he seguido que se llama César Vidal, y él muchas veces ha dicho esto, ¿no? Pero en una conferencia que se titula, o sea, un video que se puede conseguir en YouTube, que se llama Conferencia El Legado de la Reforma, en una parte de esa conferencia él habla de lo que él llama el impulso científico que la Reforma Protestante promovió. Entonces, él allí presenta una estadística de un hombre llamado John Halley, que era en ese momento, en el año 1992, ese hombre, John Halley, presentó un informe. Él era funcionario del Banco Mundial. Supongo que era economista, ¿no? Pero él presentó un informe de un estudio que hizo
acerca de las creencias espirituales o religiosas de aquellos científicos que habían ganado el premio Nobel entre el año 1901 y 1990, o sea, 2 años después de su estudio. Y él excluyó de estos premios los premios Nobel de la Paz, de literatura, porque son premios que a veces los gana cualquiera, que como que no tiene sentido que lo haya ganado. Por ejemplo, Obama ganó el premio Nobel de la Paz, creo que es apenas asumiendo su mandato, su primer mandato, y que había hecho Obama por la paz mundial. Eso fue extraño, ese premio, ¿no? Entonces, el premio Nobel de literatura de la paz prácticamente lo puede ganar cualquiera. Pero lo que es la parte científica, de física, matemáticas, química, toda lo que es ciencia, él se enfocó en esos premios Nobel de ese periodo, 1901 a 1990, y se enfocó en cuál era su trasfondo religioso, o sea, cuál era su creencia religiosa. Y él encontró que de esos, el 64% de los ganadores de premio Nobel eran cristianos evangélicos, 64%, entre el año 1901 y 1990, premios Nobel. 64% de los premios Nobel en ciencias eran cristianos evangélicos. De ese porcentaje, también el 22% eran de judíos, pero de origen, que eran judíos que provenían de países protestantes, no de naciones católicas o de mayoría islámica. O sea, esto es un dato que a todas luces dice que una buena teología produce una buena práctica. Y no tengo los datos, es decir, los nombres de científicos que fueron cristianos, porque hay muchos científicos que fueron cristianos. El más conocido es Isaac Newton. También estaba Blaise Pascal, que fue el que desarrolló un lenguaje de programación para computación, que sirvió de base para la computación de hoy en día, cristiano evangélico. Estuvo Francis Bacon, que diseñó el método científico. El método científico por muchos años se utilizó para comprobar si un fenómeno es cierto y verdadero. O sea, mediante la observación, si algo se repite, entonces es cierto. Eso lo inventó Francis Bacon, el método científico, un cristiano evangélico también. ¿De dónde? De los países donde triunfó la reforma protestante. ¿Cuál es nuestra realidad en América Latina? América Latina creo que solamente ha ganado, según César Vidal, premios Nobel nada más en literatura. Uno fue García Márquez y el otro creo que fue un argentino. Pero en ciencia no hemos ganado nada a nivel latino. No hemos ganado nada. De hecho, el mismo César Vidal presentó un informe, no recuerdo de qué organización, en el año 2016, de las 50 mejores universidades del mundo. Estaba, por supuesto, en la cabeza de Estados Unidos, con sus tradicionales universidades, que aunque hoy en día son liberales, pero bueno, esa es otra historia. Pero estaban a la cabeza. No había ni una sola universidad de América Latina. Ni la UNAM, que dicen que es la mejor de América Latina, ni la UCB, que es una de las antiguas también en América Latina. Y no había, decía César Vidal, ni había universidades ni de Portugal, país católico, ni de España, país extremadamente católico, ni de Italia, que es donde está el Vaticano. Yo hace poco un compañero de trabajo me habló de una película que salió recientemente que se llama Herejía. Yo no la he visto, pero él me estuvo contando, ¿no? Y él me preguntaba a mí que cuál es la verdadera religión. Y yo, basándome en estos datos que le estoy dando, y eso y otros más, que tuvimos una conversación ahí larga, yo le dije, mira, la verdadera religión es la que te permite a ti desarrollarte como persona. Eso no lo van a conseguir ni en el catolicismo, ni en el catolicismo romano, haga la aclaratoria, ni siendo testigo de Jehová, ni siendo mormón, ni siendo de ninguna otra religión, excepto el cristianismo evangélico, mayormente la rama protestante o reformada de la que nosotros nos estamos adhiriendo. Yo le dije, la verdadera religión, como dice Santiago, es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, o sea, la que te atiende a ti como ser humano de manera integral, no solamente se preocupa por tu bienestar en la otra vida, en la eternidad, sino también en la vida presente. Claro, él no quedó convencido con la respuesta, pero esa fue la que yo le di. Y yo ahí yo no me puse a detallarle si pentecostal, si reformado, no. Simplemente me fui a la historia y a los datos estadísticos, a lo que se puede rever,
a lo que se puede revisar, a lo que se puede decir, realmente esto es irrefutable. Le decía yo a él. Entonces la verdadera religión es la que te permite prosperar y desarrollarte como individuo. Esa es la religión verdadera. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, el catolicismo romano? Ha cercenado el avance científico. Muchos científicos le echan la culpa a la religión por entorpecer los avances de la ciencia, pero es esa religión en particular, porque hasta el primer hombre en la luna, Neil Armstrong, era cristiano evangélico. Es más, la primera comida que se comió en la luna fue el pan y el vino de la cena del Señor, por Buzz Aldrin, que él era el que se quedó, creo que en el no sé si porque el que se quedó en el módulo o el segundo que pisó, pero estuvo allí, pues en ese evento. Él era anciano de una iglesia presbiteriana en Texas, o sea, un científico, anciano de una congregación. Pregunto, ¿qué ha hecho una parte del cristianismo o qué es lo que más ha imperado o ha prevalecido en América Latina en cuanto a evangelio? O sea, se lo pongo de esta manera. ¿Ha favorecido el desarrollo integral de la persona o ha sido estorbo? Ha sido estorbo. Para ayudar a nosotros mismos, ¿verdad? Tener un conocimiento, tener una preparación para nosotros poder ayudar a quien realmente lo necesita. Sin una preparación previa a nuestra vida no podemos ayudar a nadie. ¿Cómo resolvemos el caso de alguien si no tenemos ese conocimiento para hacerlo? Sí. Esa persona recurre a nosotros y nosotros inmediatamente decimos, yo te puedo abrazar, te puedo dar un beso, te puedo dar un abrazo, pero no te soluciona el problema. Y después no hay que solucionar el problema. Sí, es tremendo. Yo he estado en lugares así donde es tremendo, o sea, uno no dice, no expresa lo que siente, aunque lo vean en las escrituras, pero no lo expresa con claridad por miedo. Fíjese, para ir terminando, ¿qué significa ser conservador? Este concepto dice que habla de la doctrina correcta y se refiere a los puntos esenciales de la doctrina cristiana en la que toda la iglesia ha estado de acuerdo a lo largo del tiempo. Y por ello muchas iglesias protestantes tradicionales definen la ortodoxia de acuerdo con las decisiones de los primeros cuatro o 6 concilios ecuménicos, lo que hablaba en principio. Eso es ser conservador. ¿A qué conclusiones llegaron los cristianos antiguos? Y la adoptamos. O sea, hablamos, por ejemplo, de que se defendió mucho la doctrina de Cristo en esos primeros 600 años de la iglesia, a pesar de la corrupción de que en algún momento la llegó a impregnar, que finalmente derivó en lo que conocemos hoy como catolicismo romano, pero a pesar de ello, la doctrina se mantenía, hubo gente allí que defendió la doctrina, la sana doctrina, en este caso de Cristo. Ahora, liberal, cuando hablamos de liberal, en el mundo protestante o reformado, muy específicamente nos hablamos de un movimiento que surgió en Europa en el siglo XVII, XVIII. En ese tiempo había una corriente filosófica que se llamaba Renacimiento, que buscaba volver al antiguo conocimiento del hombre. De ahí se empezaron a ver nuevamente las obras de los antiguos filósofos griegos, por eso se llama Renacimiento. Todo aquel conocimiento antiguo se trajo otra vez a ese presente. Y eso comenzó a golpear la fe cristiana, porque una de las cosas que decía que manejaba el Renacimiento era que lo que no se podía procesar a nivel racional, de la razón, debía ser desechado. Y la Biblia no es un libro que se procesa mediante la razón. De hecho, 1 Corintios 2:14 dice que al hombre natural las cosas de Dios le parecen locuras, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué hizo un grupo de teólogos, entre comillas, en ese momento? Intentaron adaptarse al sistema y de ahí salió la teología liberal, esta teología básicamente te dice que lo que es sobrenatural en la Biblia es realmente metáforas, son cuentos, son fábulas. O sea, a ese punto se redujo la Biblia. O sea, lo sobrenatural en la Biblia se desechó. La caída nunca existió, solamente una enseñanza moral y ya.
también se puso en duda la autoría de los libros. Por ejemplo, dicen que Moisés no escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros, y así como esos muchos libros, que Daniel no se escribió en el tiempo de Daniel, sino que se escribió mucho después de los acontecimientos, por eso es la precisión, dicen ellos. O sea, eso hace la teología liberal. Pero cuando estamos en una iglesia pentecostal y decimos liberal, no pensamos en esto. ¿En qué pensamos? Eso es ser liberal para ellos, pero no es lo correcto. No es lo correcto. Es sano, pero no es el concepto correcto. O sea, liberalismo teológico es aquello que pone en entredicho la escritura. En simples palabras. En simples palabras. Ahora, herejía es una doctrina o es una, sí, en cuanto a las enseñanzas centrales de la fe cristiana o cualquier doctrina que se llame cristiana, pero que rechace o tergiverse algún aspecto fundamental del cristianismo. Ejemplo, nosotros los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando decimos es, nos referimos a todo, a su ser, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay gente que dice, sobre todo los teólogos liberales, que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿La notan? ¿Cuál es la correcta y cuál no? ¿Esa sería? Cuando yo digo contiene la palabra de Dios, estoy poniendo en duda muchas cosas. Y entre las cosas, ¿y cómo sé yo qué es verdad y qué es mentira si solamente contiene la palabra de Dios? ¿Cómo sé yo qué viene de Dios y qué no viene de Él? Eso es una herejía, o sea, poner en entredicho una doctrina fundamental o algún aspecto de ella. Ejemplo, la divinidad y humanidad de Cristo. Cristo es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Una de las doctrinas que tanto defendió la iglesia primitiva en uno de esos tantos concilios. Entonces, tergiversar es dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. Para ir terminando, ahora sí, hay por lo menos 5 tipos de lectores bíblicos, y hablo de cristianos, solamente de cristianos. Por lo menos 5 tipos de lectores bíblicos. O sea que cuando nos acercamos al texto bíblico, nosotros estamos en alguno de estos 5. El primero es los que leen la Biblia. Todos leemos la Biblia, todos los cristianos, pues. Todos los leemos la Biblia. Ese es el primer escritor, el primer lector bíblico. El segundo grupo son los que leen la Biblia ¿cómo que dice aquí? Pero no entienden. Todos estamos allí, en mayor o menor grado. Solamente que antes sabíamos menos, ahora sabemos un poquito más, pero todos estamos allí. El tercer grupo son los que leen la Biblia y la interpretan mal. O sea, no solamente que la leen, sino que la interpretan mal. El cuarto punto, los que leen y a pesar de que ven la verdad, callan, que allí las razones son muchas. Puede ser también a veces amor a la congregación de no causar mal, a veces miedo a expresar tus ideas, pero de alguna manera callan, o sea, están viendo la verdad ante sus ojos y aún así callan. Y el quinto son los que se atreven a hablar, pero con respeto. O sea, como dice el pastor Subel Michelén, defiende la doctrina de la gracia con gracia. Esos son los 5 tipos de lectores de la Biblia. ¿Comentarios finales? ¿Alguien que quiera preguntar algo o decir algo antes del cierre? ¿Todo claro? Sí, no, yo pregunto porque yo puedo entenderlo, pero no sé cómo me están escuchando ustedes. Entonces, a veces, no sé si me están escuchando como que hablo en otro idioma. Sí, eso pasa. O sea, uno cree que está haciéndola bien, pero resulta que no está explicándola bien. Por eso yo hago mucho énfasis en preguntar, en saber qué opinan ustedes. Bien, entonces esta ha sido la primera de las enseñanzas de esta serie que hemos titulado La verdad sobre la teología reformada. Conservadora, liberal o hereje. Bien, vamos a orar. Dios y Padre bueno, te damos gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti porque tú te la mereces, nuestro Señor y Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos estar en tu casa de oración juntos como hermanos, Dios mío,
aprendiendo de ti, Padre Celestial. Gracias por la sabiduría que tú nos das, Dios mío. Tú has dicho en tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Dios mío. Ayúdanos, Padre Celestial, a conocer de ti para ser cada día más libres, Señor. Ya somos libres del pecado por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, pero ayúdanos a ser más libres, Dios mío, en el conocimiento de ti, Señor. Como decía el apóstol Pablo, que él oraba para que los cristianos fuesen llenos del conocimiento de tu voluntad. Así oramos nosotros para ser llenos del conocimiento de ti, Dios mío. Ayúdanos, Padre Celestial, no solamente a llenarnos de información, sino también a formarnos conforme a tu carácter, Señor. Y también ayúdanos a predicar este bendito y santo evangelio a aquellos que no te conocen, Padre Celestial. Que podamos poner en práctica lo que aprendemos en este lugar, Dios mío, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros vecinos, Dios amado. Que podamos ser luz en medio de esta oscuridad, que podamos ser sal en medio de esta sociedad que se desmorona moralmente, Dios mío. Ayúdanos, Padre bueno. Te lo pedimos y oramos sabiendo que tú nos oyes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y digo como dice este servidor, me despido diciendo, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Amén.